¿Qué es lo que tienen que mejorar? Por ejemplo, criterios de evaluación. Estos son los criterios que usa el profe para evaluar el trabajo. Esto no está porque sí. Dice, describe las funciones. Usted tiene que describir funciones. Tiene que clasificar sistemas. Tiene que identificar componentes y tiene que explicar la función básica de los componentes del sistema de inyección de gasolina. Para que usted haga todo esto, el profe, en este caso yo, preparó todas estas preguntas, estas fotitos, para que usted logre esto. Describa, clasifique, identifique y explique. Material de apoyo, el libro, además de las clases y el estudio. Y parte. Dice aquí, la imagen corresponde a. Bastaba con identificar, ¿cierto? El nombre identifica. Y eso es parte de lo que está aquí. ¿Ya? Yo no hago los instrumentos de evaluación a la pinta mía. No. Se basan en los criterios de evaluación. Y estos criterios de evaluación, ¿dónde están? Van a estar tiqui, 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 aquí, en el descriptor que yo se lo he mostrado en cada clase. En cada clase yo les muestro esto y les digo, miren, aquí están los contenidos mínimos, sistema de inyección, la función, clasificación, todo esto nosotros lo hemos hecho en clase. Y este es el aprendizaje esperado, es lo que usted debe alcanzar. Usted debe ser capaz de relacionar el principio de funcionamiento del sistema de inyección con los componentes. Y luego lo mismo con diésel. Por lo tanto, el trabajo está hecho, el TD1, de acuerdo a los criterios de evaluación que se encuentran aquí en el programa de estudio de INACAP, no lo que el profesor Vilche se le ocurrió evaluar, ¿ya? Eso quiero que quede súper claro. Entonces aquí usted tenía que identificar sensor de detonación, ok, actuador de ralentí, ya, y AC, ¿cierto? Sensor de temperatura, pero no me dice temperatura de qué. ¿Podría ser del aire? ¿Este sería un sensor IAT? No, porque la fotografía nos muestra que al ser metálico está en contacto con algún líquido. Por lo tanto, este sensor de temperatura de motor es un ST. Entonces aquí no está la identificación completa, por ejemplo. Sensor de baja presión o de presión. Ok, cierto que lo conocemos como el sensor MAP. Perfecto, aquí identificamos. Aquí son 4 puntos, un punto por cada uno. Y aquí, mira, aquí me quedó la crema, mira. ¿Saben por qué le puse signo de exclamación? Porque siempre los alumnos me entregan esto. Solo el nombre. Entonces todo esto estaría malo. Y aquí son 24 puntos. Porque se les pide describir evolución Calletronic. ¿Y qué es lo que es Calletronic? ¿Dónde está la descripción? No está. Multipunto. ¿Qué significa multipunto? ¿Dónde está aquí descrito? Inyección indirecta. ¿Qué significa inyección indirecta? ¿Dónde está la descripción de la inyección? Solamente aquí está nombrado. Y el que usted me ponga el nombre no me permite a mí determinar si usted sabe lo que es Calletronic o no sabe. Porque este es un instrumento para evaluar cuánto usted ha aprendido. Y es por ello que dice aquí describir, no dice nombrar. Entonces, todo esto no lo puedo evaluar. Sigamos. Aquí se les pide nombre 2 de cada uno, sensores y actuadores, y descríbalos. Medidor de caudal de aire. Perfecto, ahí está nombrado sensor 1. Sensor de temperatura de qué? No me dice. Válvula de inyección. Ok, actuador, electrobomba de combustible. Actuador. Medidor de masa de aire. El medidor de masa de aire está montado entre el filtro de aire y la válvula de mariposa y mide la corriente de masa de aire succionada
Ah, punto. Ok. Desde este punto hasta este punto no ha dicho nada que no sea el mismo nombre, ¿no? Medidor de masa de aire. Veamos ahora. Una resistencia de hilo fino de platino o la correspondiente resistencia de película de platino calefaccionada eléctricamente se encuentra con un sensor de temperatura como resistencia en función de la temperatura en la corriente de aire aspirado. Ok, ahí hay una explicación, una descripción en parte del funcionamiento, ¿no? Pero pudo haber dicho más cosas. El problema que lo que se describió aquí no corresponde al L-Jetronic. Eso es lo peor, porque este medidor de caudal de masa de aire que describió aquí con hilo caliente no es del L-Jetronic, es del LH-Jetronic. Por eso es que les puse aquí L-Jetronic. El L-Jetronic usa aletas con un potenciómetro. Entonces, esta descripción no corresponde al sensor medidor de caudal de aire del sistema electrónico. Entonces, también estaría malo. Sensor de temperatura. Los sensores de temperatura controlan la temperatura del refrigerante, aceite y aire. O sea, aquí me está nombrando tres. Y esos tres pertenecen al Electronic. El sensor de temperatura del medio refrigerante mide la temperatura en el circuito refrigerante y envía una señal eléctrica a la unidad de mando. Ok, eso estamos claros. Sensor de temperatura, mide temperatura y envía la señal a la unidad de mando. O sea, no hay que estar en cuarto semestre para decir eso. Necesitamos descripción técnica, cuarto semestre. ¿Qué dice ahora? El sensor consta de una resistencia NTC. Ahí está, muy bien. Esto es la parte técnica. Encajada en un casquillo roscado en una caja de plástico. La señal temperatura de medio refrigerante es especialmente importante para la fase de arranque y de calentamiento. Perfecto. ¿Y cuántos terminales tiene? ¿Con cuánto voltaje se alimenta? 5 volt, qué sé yo. Pero aquí hay una descripción ya técnica y eso es lo que se espera, ¿ya? Válvula de inyección. Cada cilindro del motor tiene asignada una válvula de inyección. Estas válvulas se regulan electrónicamente e inyectan el combustible delante de las válvulas de aspiración del motor. Ok. ¿Dónde está la palabra electromagnética? ¿Dónde está la palabra que usa dos terminales? Hay que agregar información técnica, pero esto ya está bien. Electrobomba. Una bomba de combustible es un dispositivo que le entrega al fluido de trabajo combustible la energía necesaria para expresarse de... Esto está malo. Esto está escrito como un reportero de internet. Es un dispositivo, viejo, es un motor eléctrico. La electrobomba es un motor eléctrico, no es un dispositivo. La palabra dispositivo es es algo general, generalizado. Un dispositivo, la bomba es un dispositivo. Nosotros tenemos que decir la bomba, es un motor eléctrico. Eso es la electrobomba. Un motor eléctrico es un actuador. Bien. Vamos a este esquema. Este esquema tenían que escoger 4 sensores y actuadores. De aquí, de este esquema. Veamos. Potenciómetro de la mariposa. Se encuentra acá el potenciómetro de la mariposa. Ahí está, potenciómetro de la mariposa. Muy bien. Cuerpo de aceleración motorizado. Consta de 2 potenciómetros. Así es. Hay 2 cursores que están integrados al eje de la mariposa de aceleración y estos cursores van a estar tomando señales de tensión variable sobre la resistencia del potenciómetro. Perfecto. Ahí está. Entonces aquí lo nombró y ahí está la descripción. ¿Sí? Podríamos aquí agregar, no sé, 4 terminales, 5 terminales, pero es importante que diga que son 2 potenciómetros, efectivamente, porque aquí es un cuerpo de aceleración motorizado, no tiene solo uno. Termistor de régimen, y acá arriba dice transmisor de régimen. Entonces ya tenemos un error aquí, no es un termistor, es un transmisor. Bueno. Dice, el transmisor de régimen consta de un imán permanente en cuyo extremo se encuentra un núcleo de hierro dulce envuelto por un bobinado. Al paso de los dientes, la corona se induce. Muy bien, entonces del tipo inductivo, ¿cierto? Sensor de picado, a ver, sensor de picado, ahí está. El captador de picado es un sensor de tipo piezoeléctrico. Muy bien, ahí me está diciendo el tipo. Esa es una descripción correcta y técnica. Colocado sobre el bloque motor y es capaz de informar que se ha producido una detonación. Muy bien. Transmisor de posición del acelerador. Veamos.
Está acá abajo. Ahí está. Transmisión de posición de acelerado. Perfecto. Este tipo de sensor se utiliza en los vehículos con acelerador electrónico con caja de mariposa motorizada. Mediante este sistema se suprime todo el sistema de la unión mecánica. En este sensor, por motivo de seguridad, se utilizan dos potenciómetros, muy bien, integrados en un único conjunto situado encima del pedal del acelerador. Potenciómetro, como también pueden ser sensores de efecto Hall. Las señales de ambos potenciómetros son utilizadas para determinar la posición del pedal acelerador. Perfecto, ¿ve? Esta parte estuvo mucho mejor que todo el resto. ¿Se fijan? Entonces aquí, gracias a la buena voluntad de Andrés Bertrand, ¿cierto? Usamos su trabajo para explicar en dónde se equivocaron. Y se equivocan en el fondo en no dar lo que se les pide, ¿sí? Tienen que describir, no tienen que solamente identificar, a menos que eso es lo que se les pida, como acá. Aquí se les pide identificar nada más, pero aquí se les pidió describir. Y acá también se les pidió describir, pero el sistema de electronic, no cualquier sistema, porque no son iguales. Y acá es referente al esquema. Bien, ok. ¿Alguna duda, consulta? ¿Me va a poner mala, profe, o la arreglo? ¿Cómo? ¿Me la va a poner mala o la voy a arreglar? Mala, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado. No somos así como, nos estamos recién conociendo, el profe Bicho yo no lo ubicaba. No, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos cómo tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que ya comenzar a mantener lo que se aprende. ¿A qué me refiero? Todos los semestres no puede ser de que los profes tengamos que decirles qué significa describir, qué significa identificar, qué significa explicar. No puede ser que cada semestre, cuando entreguen trabajos, yo tengo que estar diciendo que tengan que poner el nombre al trabajo, porque ni siquiera le ponen su nombre. Entonces, y es un tema que yo creo que se está enseñando desde el primer semestre. Por ejemplo, aquí, Manuel Fuente me lo mandó en Word, le puso trabajo 1, siento que yo pido que lo manden en PDF, siempre se hemos usado los PDF, siempre se dice, coloque su nombre o apellido. Por ejemplo, aquí trabajo 1, unidad 1. No sé de quién es, trabajo 1, unidad 1. ¿Se fija? Entonces yo descargo estos trabajos y no sé de quién son. Isaac Romero, aquí te puso nombre. Mariano Ortiz, sección. Esto está correcto, es lo que se enseña. Nombre, sección. Entonces, si seguimos con esta forma tan cariñosa con ustedes, ¿cuándo van a aprender? Y lo peor de todo es que ustedes se están formando como futuros profesionales. Entonces, si ustedes no se acostumbran a seguir instrucciones, a leer las instrucciones, después en el mundo laboral van a tener un montón de problemas, porque en el mundo laboral no son profes, son jefes, son supervisores, y ellos no van a andar con cariño con ustedes ya una segunda oportunidad, no, ya no, no. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando las instituciones de educación son tan paternalistas. ¿A qué me refiero? No, pobre, no, que los chiquillos ya, no se preocupe, vamos a hacer otra vez el trabajo, ya, segunda oportunidad, como el semestre pasado, hasta 3 oportunidades tuve que dar. Pero el semestre pasado fue todo ya, ok, se flexibilizó todo. Y este semestre vamos a seguir igual, vamos a seguir así, ya, demos una fecha, me entregan un trabajo mal hecho, les doy otra fecha, y así vamos a ir. Entonces se vuelve un desorden, ¿no? Así es que el segundo trabajo, el que tienen que ponerse las pilas para hacerlo bien hecho. Vamos al TD2. El TD2, aquí está súper fácil, mira. Dice identificar los componentes del sistema de inyección multipunto. Ahí está. Entonces tienen que identificar, número 1, sensor de oxígeno, sonda lambda, no sé. Después tiene el número 2, sonda lambda. Pero si me dice que el 1 sonda lambda y el 2 sonda lambda, tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Entonces, algunos le llaman post-catalítico, pre-catalítico, no sé, pero comúnmente post-catalítico y antes el catalítico. Entonces, colocarle nombre y apellido. El tercero, ¿qué será? ¿Sí? No sé si cometeré un error si pongo, por ejemplo, sonda lambda de un cable y sonda lambda de 4 cables. Es que estos dos, ninguno de un cable. De hecho, la sonda lambda de un cable no se usan. Que yo tengo uno en mi auto.
¿Pero de qué año es? Del 93. Sí, pues, yo le puedo mostrar un auto que no tiene sonda lambda y que un motor carburado. ¿Se fija? Pero es del año de la pera. Nosotros estamos estudiando sistemas actuales que se utilizan hoy. Hoy día, ¿qué se usa? Inyección. En gasolina, principalmente la inyección multipunto, ni siquiera la monopunto, la multipunto, inyector por cilindro, inyección indirecta. Eso es lo que más encontramos aquí en Chile, en nuestro mercado. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que estudiar y responder? Los sistemas que están afuera, no los sistemas que hubieron en el año de la pera. Y por otro lado, tiene que usted identificar lo que está en este esquema. No cometan el error que cometieron acá en esta pregunta C, porque aquí se les pidió Electronic y Andrés no fue el único que se equivocó. Tengo alumnos en todos los cursos que aquí pusieron lo que quisieron. Profe, ¿Sí? pero si fueron alumnos de todos los cursos es porque no se entiende la pregunta, pues. Dígame qué Puede parte no ser. se entiende aquí. O sea, yo creo que esa parte, en esa pregunta, sí, pero en la de arriba, al menos a mí me costó, dice describir, pero ¿qué hay que describir? ¿Cuál de todas las cosas hay que describir? Entonces, igual como que había como para confundirse. Solamente en esa. Lo demás ¿Estoy está todo hablando con mal. Andrés o con otra persona? No, con Mariano. Ah, ya, Mariano. Cuando usted pone calle Tronic y aquí arriba dice describir, ¿su cerebro qué le dice? No, que hay que describirlo. De hecho, Entonces, de hecho, yo puse una pequeña descripción en qué año se usaba, pero no sabía, no entendí que había que describir todos los multipuntos de inyección directa continua. Eso no, yo no lo entendí. perfecto. Lo que yo necesito es que ustedes comiencen a desarrollar el sentido común, porque en el mundo laboral, insisto, el mundo laboral no es un mundo amigable. El mundo laboral todos compiten. Y hoy día ustedes pueden ser compañeros de curso de mecánica y mañana si trabajan en la misma empresa, ustedes van a tener que competir entre ustedes. Es así el mundo laboral. Entonces hay que tener sentido común. ¿Para qué es este documento? ¿Usted para qué hace este trabajo? Para que el profe evalúe. ¿Y qué es evaluar? Es comparar. El profe lo que quiere saber es si yo me aprendí qué es Calletronic. El profe quiere saber si yo ya sé qué diferencia hay entre el K y el Calletronic. El profe quiere saber si yo sé lo que es una inyección intermitente o una inyección continua o una inyección simultánea, que aquí no está. Son inyección continua, inyección secuencial, semisecuencial y simultánea. ¿Cómo yo sé si usted aprendió eso? Mediante este instrumento. ¿Y usted qué tiene que hacer aquí? Demostrar que sabe. ¿Y cómo lo demuestra? Con lo que escribe aquí. Entonces, ¿qué me demuestra este trabajo? Se dice describir y no lo describió. No sabe. Solamente puso el nombre. El problema es cómo yo determino si el alumno sabe lo que es Calletronic. Igual tiene razón, profe. Es que eso es lo que les quiero explicar, porque es súper fácil decir, profe, que usted aquí en el título tenía que haber puesto explicar con detalle. ¿Sí? Ok, yo necesito que se den cuenta que en el mundo laboral a ustedes no le van a colocar tanto detallito, porque en el mundo laboral no son tan cariñosos. Ustedes tienen que darse cuenta qué significa la palabra describir. Profe, es que yo no lo tengo claro. Entonces buscamos la palabra y buscamos el significado de la palabra, significado, palabra, describir. Explicar cómo es una cosa, dice. Una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Eso es describir. Profe, que yo describir pensaba que era nombrar. Es que ese es un problema de vocabulario suyo. Yo no soy profe de lenguaje. El lenguaje se pasa en la enseñanza básica, enseñanza media, te hacen leer libros para justamente desarrollar el vocabulario. Pero ¿qué problema tenemos en Chile? Tenemos un problema grave de vocabulario. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Hacerte la vida más fácil y colocarte describir. Es decir, me refiero
a que usted debe explicar el significado. ¿Por qué hacer todo eso si no es enseñanza básica? Esto es enseñanza superior. Y yo debo a ustedes formarlos como futuros profesionales. Entonces se dice describir, ¿yo qué hago? Nombro. Y después, si me la ponen mala, yo ahí muñequeo, ¿no? Hablo con el profe que me haga trabajo otra vez, y si no, hablo con el jefe de carrera nomás para que cambien la escala. Porque eso yo lo he visto en INACAP. Pero el daño es para ustedes, porque ustedes no están aprendiendo. Entonces, no sé si le respondía a Mariano, ¿no? Yo encuentro que aquí está Sí, clarito. profe. Sí, está clarito. Pero sí yo noto el mínimo esfuerzo. Porque hay que ser honestos. El ser humano tiende a hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Entonces, si uno puede evitar hacer algo, ¿para qué? ¿Ah? Mamá, no me quiero bañar. Al tercer día, cuando ya te pica todo el cuerpo, te bañáis. Pero porque ya no aguantáis la picazón, ¿no? No sé. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer bien. En este caso, usted está estudiando para trabajar. Si esto fuera un gimnasio para hacer ejercicio, viejo, de verdad que me da lo mismo si tú haces bien el ejercicio o no, ya hiciste las 10 flexiones, hiciste 6, ya no importa. Pero aquí tú te estás preparando para el mundo laboral, para que puedas ganar dinero, podáis seguir trabajando, estudiando, poder tener una familia, poder tener tu auto, no sé, tus cosas materiales, alimentarte, vestirte. Y yo quiero que te vaya bien y ojalá puedas entrar a una buena empresa. Y las buenas empresas te hacen pruebas de conocimiento. Y capaz que aparezca de repente una pregunta por ahí sobre el Motronic o el LH Electronic, no sé. Inyección directa, indirecta, y tú vas a decir, ah, yo eso lo vi con el profe Vilche, pero ya no me acuerdo, porque no me lo aprendí bien. ¿Ya? Vamos al TD2, entonces aquí tienen que identificar este esquema, no otro. Después dice aquí, ¿cuáles son las principales diferencias entre los motores de gasolina, de inyección gasolina, y los motores diésel? 3 diferencias. Fíjese cómo se los dejo a criterio de ustedes. ¿Por qué? Porque son adultos, no son niños. Entonces aquí yo le estoy dejando el criterio de ustedes para que ustedes decidan cuáles creen que son las diferencias más. Entonces eso les tiene que obligar a investigar y durante la investigación van a ir leyendo y aprendiendo y conociendo. Pero no va a faltar el que me ponga aquí número 1. Sistema de inyección gasolina usa gasolina, en cambio el sistema de motores diésel usa diésel. Profe, ¿es una diferencia? Sí, claro, pero fome, pues. No hay otra diferencia más importante, más interesante, algo que tú no sepas hoy día. Busca una diferencia que no conozcas tú. ¿Qué cosa sería importante saber que son diferentes? Las presiones de trabajo, por ejemplo. Un gasolina trabaja 4 bar, un sistema diésel trabaja 100 bar, mínimo. Podemos llegar hasta los 2000 bar con un sistema Common Rail, por ejemplo. Siguiente, dice identificar los componentes del sistema de inyección gasolina y describe 3. Aquí también, todo esto es de lectura. Identificar aquí el nombre de los componentes y luego describir 3. Pero describe algo interesante. Profe, ¿a qué se refiere con interesante? No me vaya a describir el filtro de combustible. Si este ramo es diagnóstico de sistemas electrónicos, vamos a estar describiendo un filtro. Pienso que aquí vale la pena describir algún elemento que sea aquí al menos electrónico, no sé, eléctrico. ¿Ah? Podríamos describir el inyector, quizás. Describir, no sé, esta bombita. Describir el sistema EVAP, que es el sistema para reducir la contaminación por los gases de hidrocarburos del tanque de combustible, por ejemplo. ¿Se fijan? Observe esto y
¿Qué cosa no conoce bien? Eso descríbalo. No describa lo que sabe, lo que se sepa de aquí. Tiene que describir lo que no sabe de aquí. Cuando usted describe lo que no sabe, lo obliga a buscar eso que no sabe para después describirlo. Y ahí se origina el aprendizaje. ¿Cuál es la función del sistema de bomba de émbolo en línea? ¿Cuál será la función? Suministrar combustible. La función son dos principales, y eso se dijo en clase, que es suministrar el combustible, la cantidad de combustible correcto en el momento correcto. Identificar nuevamente los componentes de un sistema de bomba lineal o en línea. Esto está en el ECTUDE, ¿sí? También, nada más que colocar los nombres. Pero aquí hay que describir, ¿sí? Describir qué ocurre con esto. Esto es una bomba rotativa, lo estudiamos también. El número 1 es un sistema para avanzar la inyección y el número 2 es un control de caudal. ¿Será suficiente esa respuesta, creen ustedes? Número 1, control de avance de inyección. Número 2, control de caudal. Punto. ¿Será eso una descripción? Eso es lo que ustedes tienen que determinar. Explique la siguiente imagen y para que les sea más fácil encontrar esto, está en el módulo que se llama EDC, Control Diesel Electronic, condiciones de funcionamiento. Y ahí tenemos cuando analizábamos, ¿cierto?, el régimen deseado con el régimen real y luego caudal de inyección. Entonces hay que explicarlo. Y aquí en un sistema ya Common Rail, que es el que tenemos que ver hoy día, identificar por su nombre a 5 sensores y actuadores del sistema Common Rail de un vehículo. Y aquí nada más que colocar los nombres. ¿Se fijan? Entonces está súper fácil. Por lo tanto, donde dice describir, tienen que ponerse las pilas. Porque lo demás es súper sencillo. Bien, ahora, tienen que pensar que si hubiéramos estado nosotros en la sede presencial, yo no uso estos documentos, yo te interrogo, yo te hago preguntas face to face. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has aprendido? Porque, entiéndeme, te estoy preparando para el mundo laboral. Si yo no te presiono para que aprendas, te estoy engañando. Si te hago la vida fácil, así como allá, no importa, te pongo un cinquito, un regalo, hágame un trabajito y le subo la nota. Pero si no hay aprendizaje, es un engaño, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta? Y partimos con el ECTUDE. ¿Se fueron? ¿No hay nadie? ¿Soy solo? Ah, profe, no hay duda. Ah, ya, perfecto. Bien, si no hay duda, entonces nos vamos a lo que nos corresponde, que es el Common Rail. Common Rail. Nosotros estamos en sistemas de inyección diésel, tenemos que ya terminar pronto para avanzar con procesos de combustión, ¿sí? Ver los sistemas de emisiones contaminantes y después tenemos que ver todo el listado nuevamente, sensores y actuadores, tanto en diésel como en gasolina, y diagnóstico. Así es que todavía nos queda mucho por delante, mucha materia por delante. Importante que ustedes aprovechen los módulos que están acá, los mismos cursos que les agregué, ¿cierto? Aquí veo, por ejemplo, a Julio Vera, que es el que más ha estado participando en estos módulos. Después tengo aquí a Mariano Ortiz también, se le ve que ha avanzado bastante. Después tenemos a Isaac Varela, también lo ha estado trabajando. Andrés Beltrán, también. Después ya tenemos con un poquito menos a Aaron Carrasco y a Rodrigo Orellana. Perfecto. Pero Manuel Fuentes, Guillermo Castro, Exxon, muy poquito. Ignacio Villagra nada y Daniel Ávila tampoco. ¿Esta gente viene o no viene?
Daniel Ignacio. No lo tengo ni en la lista de Daniel Ignacio, a menos que esté, a ver. Ignacio Ávila. Ignacio Andrés. Julio Reyes. No sé, pero bueno. Ah, pero que estamos en otro. No está bien, pues 742. Bueno, ya, vamos a partir entonces con el Carbon Drive. Vamos a irnos al tiro con condiciones de funcionamiento, que es lo más importante. Andrés Bertrán, llegó Aaron, no, llegó Guillermo, no lo veo, llegó Manuel, sí, llegó Rodrigo, no, Exxon, no, Julio, sí, Ignacio Andrés, sí. Me llamó la atención, Ávila. Carrasco, Castro. A ver, déjeme mirar una cosita. Ignacio Ávila. ¿Y por qué no lo tengo aquí yo? A ver. Déjeme verificar si es que todavía está ese joven. Primavera, sede Renca, asignatura 742. No, no está aquí. Ahí está. ¿Quién es él? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar? A ver. Andrés Bertrán, Aaron Carrasco, Guillermo Castro, Manuel Fuente, Rodrigo Orellana, Mariano Ortiz, Romero Isaac, Salazar Exxon, Julio Vera, Villagra. Vamos a agregar a este joven, pues no sé qué pasa con este muchacho, a ver. Daniel Ignacio Ávila Leal. Vamos a llamarlo a ver. Parece que nunca ha estado este muchacho con nosotros. Ya, ahí está, a ver qué pasa. Bien. Vamos entonces a nuestro sistema de inyección diésel, que sería nuestro sistema Common Drive, que es muy familiar, va a ser muy familiar para nosotros porque ya vimos sistemas de inyección de gasolina. Y en sistema de inyección de gasolina, el Common Drive saca muchas ideas, como por ejemplo tener un riel en común para poder distribuir, ¿cierto?, el combustible a todos los inyectores. Otra tremenda diferencia que vemos en comparación al sistema de inyección estudiado en la clase pasada, que era la bomba distribuidora, bomba rotativa, es que ahora el inyector no se abre por presión solamente, sino que se abre por un control electrónico mediante un solenoide. Recordemos que un solenoide es una bobina, es un alambre de cobre enmaltado y enrollado en un núcleo que cuando se energiza con corriente eléctrica se crea un campo electromagnético. Dicho campo electromagnético atrae los materiales ferrosos. En este caso va a atraer un elemento metálico, aleación, el cual, ¿cierto?, más la presión del combustible permite que se abra el inyector o esta electroválvula. Bien, vamos a tener por acá un control, que sería nuestro pedal de acelerador, un sensor. Sabemos que pueden ser 2 potenciómetros o podrían ser 2 sensores de efecto Hall. El régimen, acá arriba se le habla de régimen deseado,
Cada número indica 1000 RPM, llega hasta un máximo de 5000 RPM. Y acá abajo vamos a tener nuestro querido sensor del cigüeñal, que le permite a la unidad de control medir las revoluciones por minuto reales. Entonces, arriba tenemos el régimen deseado y acá abajo tenemos el régimen real. Estas dos señales provenientes de estos dos sensores o transductores llegan a la unidad de control. Estas dos señales, lo que la unidad de control las va a comparar y a hacer una resta, ¿sí? Va a restar entre el régimen deseado con el régimen real, y de acuerdo a la diferencia que exista, va a modificar la presión de la bomba y a modificar el tiempo de inyección para controlar el caudal de inyección. ¿Sí? Ok, aquí estamos en la condición, dice carga parcial. Dice que cuando se presiona el acelerador con un motor diésel, solo aumenta la cantidad de combustible inyectada. Cuando nosotros aceleramos en un motor gasolina con cuerpo de aceleración motorizado, es decir, no hay una piola metálica en el sistema de inyección de gasolina, sino que también tenemos sensor o sensores en el pedal de acelerador. Cuando en gasolina uno presiona el acelerador, lo que está haciendo es mandar una señal a la unidad de control, y la unidad de control lo que hace es energizar un motor paso a paso que se encuentra en el cuerpo de aceleración. Con esto modifica la posición de la válvula de estrangulación o mariposa, o sea, controlamos la entrada de aire. Esto no ocurre, eso no ocurre aquí en diésel. En diésel dice aquí, solo aumenta la cantidad de combustible que se inyecta, no hay una mariposa que se esté controlando como en el caso de los motores de gasolina. Eso que no se les olvide. Luego dice, esto contrasta con la situación en un motor de gasolina. El aire puede fluir libremente dentro del motor en todo momento. En el diésel el aire fluye libremente. Por ello que también, después, ¿cierto?, vamos a conocer los turbocompresores para sobrealimentar el motor. ¿Y de qué se sobrealimenta? De aire. Y si le metemos más aire, podemos aumentar la inyección. Entonces, con eso conseguimos explosiones más poderosas. Sigo. Cuando se presiona el acelerador, el sensor de aceleración convierte la posición del acelerador en una señal eléctrica. En realidad esto no es un sensor de aceleración, cuidado con esto. Hay sensores de aceleración que se utilizan en sistemas de seguridad como los sistemas de airbag, en los sistemas pretensores pirotécnicos, todo lo que usted va a conocer en el otro ramo, en diagnóstico electrónico de sistemas complementarios. En esa asignatura usted va a conocer los sensores de aceleración que se utilizan para detectar, determinar cuándo se origina un impacto o un choque. Antiguamente se usaban sensores piezoeléctricos. Hoy día se usan sensores bastante simpáticos, ni muy pequeñitos, y se encuentran dentro de la misma unidad de control del sistema de seguridad, ya sea de airbag, pretensores, etc. Este no es un sensor de aceleración, es un sensor de posición del pedal. Este sensor de posición del pedal puede ser potenciómetro, resistencia variable, o podría ser sensores de efecto Hall, que son sensores magnéticos. Continúo. Profe, Sí, dígame. disculpe, que no sé si en su momento explicó sobre el sensor que había dicho, el segundo del acelerador. El sensor de efecto Hall. No, es el tercero nombre, el segundo, el resistencia, algo variable. Potenciómetro, sí, el potenciómetro. Resistencia variable. Son dos nomás. Sí, son dos, Ya. Entendí Pueden que eran ser, tres. sí, no hay problema. El más antiguo, por así llamarlo más antiguo, el potenciómetro. El potenciómetro. O sea, no sé si se acuerdan, el potenciómetro lo vimos en potenciómetro, lo vimos nosotros en Profe, electrónica, ¿sí? ese potenciómetro tiene dos potenciómetros igual, ¿no es cierto? ¿O uno? Exactamente, son dos. Ya, perfecto.
acelerador. Ahí nos vamos a ir. Entonces, el potenciómetro, si recordamos, es una resistencia variable. Tiene 3 terminales. Entonces, el potenciómetro, es de electrónica automotriz, perdón, de electrónica pura. Yo lo coloco en una radio, lo coloco en cualquier circuito electrónico. De acá, tiene pinta de ser un TPS, ¿se fijan? La forma que tiene, esto gira, ¿sí? Como también podría ser un sensor del pedal acelerador. Aquí vemos el pedal y ahí está el sensor. Pedal y aquí adentro va a estar el sensor. Y ahí está la clavija de contacto. No sabemos si es efecto Hall o es un potenciómetro aquí en esta fotografía. Ahí está el conector. Como que sin foto. ¿Cómo es eso? ¿A dónde se me perdió el conector? Ahí está. ¿Cómo que sin foto si recién la estamos viendo? Quiero que... Bueno, si se fijan, este conector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales. ¿Por qué tiene 6 terminales? Porque hay 2 potenciómetros acá, 2 sensores. Bien, les sugiero, para recordar un poquito, ver los módulos del semestre pasado. Profe, pero es que no se ven los módulos del semestre pasado, pero si yo te dejé aquí el curso completo, mira, electrónica básica. Y acá, ¿dónde está? A ver, vamos a buscar potenciómetro, a ver si aparece. Ahí está, ¿ves? Entonces usted se va aquí a potenciómetro. ¿Ve? Nadie lo ha hecho. Solamente Andrés Bertrán. Él estuvo un ratito ahí. Entonces usted se mete acá, inicia el módulo, y aquí usted va a recordar lo que se estudió el semestre pasado. Por eso que es importante que ustedes repasen la materia. Mira, aquí está todo. Porque esto lo vimos el semestre pasado. Se te olvidó, ¿verdad? En cambio a mí no se me olvida, po. Entonces yo ahora estoy viendo este tema. Este tema lo estamos viendo porque el potenciómetro ya se estudió. Yo no puedo estar ahora viendo potenciómetro, viendo lo que es una bobina, otra vez viendo lo que es un sensor inductivo. Usted tiene que eso ya saberlo. El problema se origina cuando no nos acordamos. Entonces yo ahora estoy mostrando todo este sistema y no lo aprendemos. ¿Y no lo aprendemos porque el profe explica mal? No. No lo aprendemos porque no nos acordamos cómo trabaja el potenciómetro, no nos acordamos cómo trabaja un sensor inductivo, no nos acordamos cómo trabaja un solenoide o una válvula electromagnética. Entonces yo explico y explico y los alumnos escuchan pero entienden la mitad. Por eso que cuarto semestre es diagnóstico. Por eso que en electrónica vimos el potenciómetro. Para que después, ahora, en diagnóstico, usted entienda el sistema. Profe, que yo no me acuerdo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Repasar. Si yo no estoy diciendo, no te estoy criticando, ni te estoy con una espada te voy a cortar la cabeza, no. Te estoy diciendo que tienes que repasar. Ahí está todo el funcionamiento del potenciómetro. Perfecto. Entonces, está la materia. Yo le agregué todo esto para que ustedes pudieran, ¿cierto? Repasar, recordar. A ver, resistencia, termistor, magnetoresistor, foto, potenciómetro, resistencia, transistores, bobina, vehículo, diodos, condensadores, vehículo, modulación, perfecto, ya. Además, ¿qué le agregué? Mira, sensores, sistema diésel. Mira, sensor de posición del pedal del acelerador. Isaac, muy bien, lo ha hecho. Julio Vera lo hizo y Mariano Ortiz. ¿Y los demás? No lo han hecho. Mire, se lo vamos aquí y aquí tenemos nuestro sensor. Y este es otro tipo, ¿te fijas? Aunque esto nosotros lo vamos a ver igual.
¿Cuándo, profe? Aquí, mira. Cuando veamos otra vez sensores resistivos, interpretación de plano diagnóstico, sensores inductivos, sensor de efecto Hall, ¿ya? Ah, profe, entonces lo vamos a ver, sí. Pero si tú me haces caso y repasas, y luego yo lo vuelvo a ver más adelante, vas a aprender mucho más que si hoy día no repasas y solamente esperas a cuando yo tenga que explicar el sensor. ¿Ya? Espero que me sigan, que me entiendan lo que les quiero decir. Ok, entonces ya sabemos que es potenciómetro o de efecto Hall, puede ser el sensor del pedal del acelerador, ¿cierto? Dice que el sensor del cigüeñal pasa la señal del régimen del motor a la unidad de control del motor. Entonces tenemos régimen del motor, ¿cierto? Y va a la unidad de control. Las dos señales se comparan, mire, la señal del pedal y la señal del motor se comparan. ¿Quién la compara? La unidad de control. Y la diferencia entre ellas determina la activación del actuador. ¿Cuál sería el actuador? La válvula reguladora de presión de combustible que está en la bomba y la válvula solenoide o electroválvula solenoide en el inyector. Bien. Pregunta, ayúdenme. ¿Qué sucede en un motor diésel cuando se presiona el acelerador? El motor recibe más combustible por revolución, el motor recibe más aire por revolución, el motor recibe más aire y combustible por revolución, o el combustible se inyecta con antelación. 3. La 3 dice que es incorrecto. Si usted se da cuenta, todo el rato, y aquí al principio yo les hablaba de que aquí controlamos solamente el combustible, no el aire. El aire se controla en gasolina a través de la válvula de estrangulación. Aquí no existe la válvula de estrangulación. Entonces no tenemos un control de aire. Entonces la 1. Muy bien, señor. Entonces concluyamos. Motores diésel, cuando yo acelero, lo que estoy haciendo es suministrar combustible, nada más. El aire que entra de manera libre. Entra por efecto de la depresión del motor, por efecto del desplazamiento de los pistones desde el PMS al PMI. No hay una válvula de estrangulación como en gasolina, que en gasolina yo puedo cortar el paso de aire. De hecho, yo controlo el paso de aire en gasolina. Pero en diésel solamente yo controlo el combustible. Muy bien. ¿Sí? No adelantarme, ¿tiene MAF el diésel? ¿O lo vamos a ver? Sí, señor. Tenemos un caudalímetro, un flujómetro, y aquí vamos a aprender para qué es. Sí. Ah, ya, perfecto. Súper, súper. Muy buena pregunta. Vamos a ver los componentes. Sensor del pedal del acelerador ahí arriba, sensor de posición del cigüeñal allá abajo, el inyector aquí está, bomba de alta presión acá arriba, unidad de control. Bien, vamos a presionar ahora el acelerador al máximo. ¿Qué sucede ahora? Vamos a leer primero las alternativas para que veamos si las podemos identificar cuando yo acelere. Dice, cuando yo acelero al máximo, el caudal de combustible, el caudal está aquí y está representado, ¿cierto?, por este porcentaje. Dice que el caudal de combustible disminuye lentamente y las revoluciones del motor aumentan lentamente también cuando se presiona el pedal del acelerador. O sea, cuando yo presione esto a fondo, este porcentaje debería subir y después comenzaría a disminuir lentamente, mientras la RPM suben lentamente. Segundo, dice el caudal de combustible aumenta considerablemente al presionar el acelerador. Eso lo vamos a ver con este número. Y la última dice que el régimen del motor aumenta. El régimen sería este. Este es el régimen real y acá arriba el régimen deseado. Volvamos a repetir cómo trabaja esto.
la unidad de control va a comparar ambas señales y saca una diferencia. Si son iguales, el caudal no lo modifica. Pero si hay una diferencia entre el régimen real y el deseado, entonces la unidad de control va a modificar el caudal, ya sea controlando el solenoide del inyector o controlando la válvula reguladora de presión. ¿Vale? Vamos a acelerar al máximo. Observen ustedes este número y este número. Tienen que estar mirando los dos numeritos. 1, 2, 3. Si quieren que lo vuelva a repetir, me lo dicen. Verdadero. Repita. Lo repetimos. Me dijeron ya verdadero la primera. Vamos a volver a ralentí. Y vamos a acelerar nuevamente. 1, 2, 3. El caudal de combustible aumenta considerablemente al presionar el acelerador. Verdadero. El régimen del motor aumenta también. Verdadero. Comprobamos. Excelente. Entonces, cuando en este motor con gestión electrónica llamada Common Rail o riel común, cuando se acelera, el caudal de combustible va a comenzar a disminuir lentamente a raíz de que el régimen real se está acercando al régimen deseado. ¿Se entiende? Cuando estábamos ahí, mire, 0. ¿Se fijó? ¿Por qué hubo un momento en 0? Porque la diferencia entre el régimen deseado y real era grande. Una gran diferencia. Entonces, se fue al máximo, que fue 0. Cortó la inyección para alcanzar en un corto tiempo el régimen real que alcance el régimen deseado, que era ralentí. Pero si yo acelero a fondo, le voy a pedir 3000 RPM a la ECU. Oye, ECU, quiero 3000 RPM. Y la ECU va a mirar y va a decir, ¿y cuántas tenemos? ¿Cuántas tengo? 750. Chuta, me falta harto para llegar a 3000. Entonces, provoca una inyección alta. Entonces, cuando aumenta la inyección, este régimen real comienza a elevarse rápidamente, acercándose a las 3000. A medida que se va acercando a las 3000, el caudal comienza a disminuir. ¿Para qué? Para no pasarme de las 3000. Porque si yo le pido 3000 RPM, aquí el inyector, la unidad de control, lo abre 100% hasta que llegue a las 3000, y cuando llega a las 3000 recién reduce la cantidad de combustible, el régimen real va a llegar a las 4000. Va a tener que cortar la inyección para poder, ¿cierto?, rápidamente llegar a las 3000. ¿Se entiende esa parte? Es para no pasarse. Es como cuando usted maneja, aquellos que conducen. Uno puede llegar al semáforo en rojo a la velocidad que tú venías en carretera. No. Tú tienes que ir frenando, ¿no? Tienes que ir reduciendo la velocidad para que cuando llegues al semáforo, el vehículo se detenga suavemente. Es como la misma lógica. Si aquí este viejo no comienza a frenar o a reducir el caudal de inyección, cuando llegue al semáforo, que sería las 3000 RPM, simplemente se va a pasar. Veámoslo otra vez. 1, 2, 3. Máximo, se reduce, aumenta. Y ahí está, ¿ves? Con 32% de caudal se mantiene estable en las 3000 RPM. Pero en cambio en ralentí, las 750 es suficiente con un 23% de caudal. Entonces, ahí tenemos ese comportamiento. Después el caudal de combustible aumentó considerablemente, presión acelerador, sí señor, y el régimen también aumentó por consecuencia. Siguiente pregunta. ¿Por qué se inyecta cada vez menos combustible cuando aumenta el régimen del motor?
¿Será porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es aún mayor? ¿Será porque el régimen del motor requerido disminuye? ¿O porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es aún menor? ¿O el régimen del motor real del motor disminuye? ¿Cuál de las cuatro les hace sentido? La tercera. Veamos. Muy bien, señor, porque la diferencia entre el régimen del motor requerido, que es la que arriba, y el régimen real, que es abajo, es cada vez menor. Como se está acercando el régimen real al régimen requerido, entonces se disminuye el caudal. Muy bien. ¿Y qué determina el caudal de inyección? ¿Será el régimen del motor deseado menos el régimen del motor real? Activación del control del caudal de inyección. ¿O quien determina el caudal de inyección será el régimen del motor real? ¿O será el régimen del motor real menos el régimen del motor deseado y ahí se activa el control del caudal? ¿O será que el caudal de inyección se determina nada más que por la posición del pedal del acelerador? ¿Qué opinan? ¿Tres? Cuatro, perdón, cuatro. Oh. Ni la 3 ni la 4. Estamos entre la 1 y la 2 que nos quedan. ¿Cuál sería? La 2. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No me están escuchando todo lo que estoy explicando? Dios mío, régimen del motor deseado menos el régimen del motor real. Acuérdense que estas dos se comparan. La EQ compara el régimen deseado y el régimen real. ¿Pero qué significa comparar? Aquí en este caso significa una recta. Mira, en este minuto, ¿el caudal está siendo modificado sí o no? ¿Quién me responde? ¿Cuál fue la pregunta? El caudal en este minuto está siendo modificado. ¿Se está activando el control del caudal o está fijo? Ah, fijo. Ok. ¿Por qué está fijo? Porque está en ralentí. ¿Qué significa eso? Significa que el pedal está en la posición en donde le está pidiendo a la EQ un régimen de 750. Mira, la voy a subir a 2000. Ahí está. Perfecto. Les vuelvo a preguntar ahora. ¿Tenemos un control de caudal ahora? ¿Se está moviendo el caudal? ¿Se está modificando el caudal o está fijo? Se está modificando. Se está modificando. ¿Y cómo yo veo el número 28 fijo? No veo que esté variando el 28. Si el 28 varía a 29, 30, 31 o varía a 27, 26, 25, hablamos que se está modificando el caudal. En este momento, ¿el caudal es fijo o se está modificando? Fijo. Muy bien. Pero estamos en ralentí. No. Entonces, el que esté fijo, ¿depende de que esté en ralentí o no? No. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la diferencia que exista entre el régimen deseado y el real. Yo le pedí 1950 RPM y en este minuto el régimen real coincide con el régimen deseado. Entonces, si coinciden, ¿existe modificación del caudal? No. ¿Se entiende? Porque 1950 menos 1950, ¿cuánto te da? 0.
régimen del motor deseado menos régimen del motor real. Régimen del motor deseado 1950 menos régimen del motor real 1950 igual 0 activación del control del caudal de inyección. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira, voy a subir a 3000. Si yo subo a 3000, ahora sí que va a haber una diferencia. Va a ser 3000 menos 1950. Y me va a dar una diferencia como de 950, ¿no? Esa diferencia va a activar el control de caudal y vamos a ver que este número va a subir, mira. Va a haber una variación cuando yo suba a 3000. Muy bien. Hubo una variación mientras había una diferencia entre el régimen requerido y el régimen real. Una vez que se igualaron, ya no hay diferencia. Entonces la activación del control de caudal es 0. No hay una modificación, sino que ahora se mantiene a 32% para mantener un régimen de 3000, que es lo que me está pidiendo acá el conductor. ¿Hay alguna duda, por favor, para explicarle? ¿O quedó clarito? Por mi parte, claro, profe. Súper. Vamos a la siguiente. Ralenti. Siguiente condición de funcionamiento. Ralenti. El ralenti nosotros lo vamos a reconocer cuando el pedal del acelerador está suelto. Es decir, nadie está presionando el pedal. Eso para nosotros es ralenti. Como dice aquí, cuando no se acciona el acelerador, el motor funciona en ralenti. Hay un régimen del motor de ralenti deseado que depende de qué? De la temperatura. Ese régimen deseado está aquí en esta tablita, mire. Se nos agregó esta tablita, pero está dentro de la ECU. Entonces esta tablita es parte del programa, del software. Es lo que le escribió el fabricante dentro de la ECU. Como tenemos el pedal de acelerador suelto, no lo estamos presionando, esta señal no la va a usar la unidad de control, sino que ahora va a usar la señal que viene del sensor de temperatura del refrigerante de motor, nuestro ECT, Temperatura Coolant Engine. Este termistor del tipo NTC, 2 cables, alimenta con 5 volts. Varía su resistencia, cuando sube la temperatura baja su resistencia. Este sensor va a ser ahora una señal de entrada y otra señal de entrada va a ser la que viene del sensor de cigüeñal o régimen. Bien, dentro de la tabla hay condiciones de temperatura y régimen. La ECU tiene las siguientes órdenes escritas. Si hay menos 20 grados, tienes que alcanzar un régimen de 1400 RPM. Si el motor está a 0 grados, el régimen tiene que ser de 1200 RPM. Y así sucesivamente hasta llegar a 60 grados Celsius, 750 RPM. Fantástico. Muy bien. Pregunta. ¿Qué sucede en el momento en que se deja de presionar el acelerador? ¿El régimen del motor disminuye a 800 RPM? ¿O el motor se detiene? ¿O el régimen del motor disminuye a 900 RPM? ¿O será que el control de ralentí se activa? Control de ralentí se activa. Así es, ¿cierto? Eso ocurre tanto en gasolina como en diésel. Vamos a hacer un clic e identificar el sensor de temperatura de motor. Ahí está identificado. Vamos a aumentar la temperatura. Vamos a ver qué sucede. En este minuto tenemos 1101 RPM, régimen real. 24% está el caudal de combustible. Pedal de acelerador obviamente suelto, no está siendo activado. Y vamos a aumentar la temperatura, que es lo que nos están pidiendo acá. Vuelvo a repetir, RPM, estamos en 1101, 24% caudal. Vamos a ir al extremo, caliente, caliente, 60 grados Celsius.
Fíjese cómo se ajusta el régimen y también se ajustó el caudal para mantener ahora el régimen de 750. Pero este régimen real fue solicitado no por la posición del pedal acelerador, sino que fue solicitado por el programa o software escrito en la memoria. Y lo que está utilizando como parámetro es la temperatura del motor. ¿Por qué? Porque la temperatura del motor es crucial para que todo trabaje correctamente. El motor es de aleación metálica, por lo tanto tiene dilataciones que el fabricante considera en su construcción, en su diseño. Siempre nosotros nos han enseñado de que el motor debe alcanzar la temperatura de trabajo para que todos los metales se dilaten de acuerdo a lo que se calculó en el diseño. Si yo no considero eso y hago que el motor trabaje, por ejemplo, más frío que lo que corresponde, ese motor se va a desgastar en menor tiempo. Se aumenta el roce, aumenta el desgaste del motor. Por lo tanto, siempre vemos que las unidades de control vienen programadas para que cuando uno da arranque motor frío, el motor tiene que tomar la temperatura rápidamente. Por eso que siempre el arranque en frío son de alta RPM. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchas explosiones, vamos a estar en una mezcla rica. Siempre cuando el motor está frío, vamos a tener mezcla rica. Y si recordamos la clase pasada referente a el sistema de control, lazo abierto y lazo cerrado, cuando el motor está frío, vamos a estar en un sistema de control llamado lazo abierto, donde la unidad de control no va a considerar la señal de la sonda lambda, porque el motor está frío. Una vez que el motor toma la temperatura de trabajo, es cuando la unidad de control recién va a considerar la señal de la sonda lambda y ahí comienza a ajustar la relación para alcanzar la relación estequiométrica, que es cuando menos consume, cuando menos contamina y cuando tenemos un rendimiento aceptable, dicen los textos. ¿Qué sucedió entonces cuando aumentamos la temperatura? El régimen del motor aumentó. ¿Se observó eso o no? No. ¿Se inyecta más combustible? No. ¿El régimen del motor disminuyó? Sí. ¿Se inyecta menos combustible? Sí. Muy bien, señor. ¿Por qué? Porque a medida que se calienta el motor, se requiere menos régimen. Si se requiere menos régimen, entonces se requiere menos combustible. Ajusta la temperatura del motor a menos 20, nos vamos a menos 20. ¿Y cuántas RPM? Vamos a 1400 RPM. Perfecto. Mientras más frío, mayor RPM. El régimen del motor real es importante para el control de ralentí. ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que pueda responder o respondo yo nomás? Verdadero, profe. Segundo, el régimen del motor requerido depende del régimen del motor real. Verdadero. El régimen del motor requerido depende de la temperatura del motor. Verdadero. Y la última dice, el control de ralentí solo funciona si no se acciona el acelerador. Verdadero. Hay que cambiar una. La tercera. ¿Estás seguro? Léala bien. No. Yo creo que la segunda, mire. Probamos con la segunda. Ya. Muy bien. Concluyamos. Nosotros ahora enfriamos el motor, ¿cierto? Nos fuimos a los menos 20 grados Celsius. Entonces, claramente la ECU tiene que aumentar la inyección para llegar a 1400 RPM para que el motor se caliente lo antes posible, ¿no? Bien, entonces dice el régimen de motor real es importante para el control de ralentí. De hecho, es una señal importantísima para la ECU porque así la ECU sabe si con 26% de combustible llega a las 1400 RPM.
que es lo que le está pidiendo el programa. Pero ¿qué ocurre si yo saco este valor, corto este cable? Pasaríamos a lazo abierto. La ECU no sabría si con 26% de combustible alcanzó las 1400 RPM o no. Por lo tanto, no podría ajustar, no podría mantener un ralentí. No prende el auto. Por ejemplo, claro, falla, no va a arrancar. Peor aún, nosotros que ya conocemos la ECU, ¿para qué necesita el sensor del cigüeñal? Sabemos que además, con este sensor, además de saber la RPM o medir la RPM, también le permite determinar la posición del pistón número 1 en el punto muerto superior. Entonces, al no tener esta señal, se pierde RPM, se pierde la posición del pistón número 1, entonces la pobre unidad de control ni siquiera va a saber cuándo inyectar. Y si es gasolina, no va a saber cuándo generar la chispa. Por lo tanto, como dice usted, el motor no arranca porque no tiene cómo. De ahí la importancia del sensor de régimen del motor o sensor CKP. Después dice régimen del motor requerido. ¿Depende del régimen del motor real? No. No, depende exclusivamente acá de la temperatura. El régimen de motor requerido depende... Sí, señor, el control de ralentí solo funciona si no se... O sea, exactamente. Muy bien, vamos a la siguiente. Plena carga. Y por aquí nos vamos a acercar a lo que por ahí, no sé si usted mismo o otro compañero preguntó sobre el caudalímetro. Aquí vamos a ver para qué es el caudalímetro. Plena carga, mira, tenemos nuevamente el acelerador, nuestra bomba, nuestro riel, nuestro inyector, qué sé yo. Dice que el motor está en ralentí, ahora presiona el acelerador completamente, ¿qué sucede? Vean el porcentaje de caudal. Voy a ir al máximo. ¿Qué sucedió de estas 4 alternativas? ¿Cuál cliqueo? Usted me dice. Primera. Correctísimo. Se inyecta la cantidad máxima de combustible. Entonces, en un funcionamiento normal, con esta configuración, sensor de pedal, sensor régimen, inyector y regulador de presión, cuando yo acelero al máximo, por ejemplo, aquí yo obtengo el 100% de inyección, efectivamente. ¿El problema cuál es? Que en diésel solamente controlamos el combustible. Pero, ¿qué cantidad de aire entró? No lo sabemos. Por lo tanto, con ese 100% de combustible, con el aire que supuestamente está entrando por aspiración, ¿qué tipo de mezcla se originó? ¿Una mezcla rica, una mezcla estequiométrica, una mezcla pobre? ¿Y qué Mezcla rica. ocurre? Exacto, es muy probable que sea mezcla rica. Entonces, ¿qué se le incorpora? Un sensor que le permita a la unidad de control medir la masa de aire. Entonces, ahora va a saber cuánto aire está entrando. Y así, cuando yo acelere, la unidad de control puede calcular efectivamente si es recomendable inyectar el 100% o a lo mejor hay que inyectar menos cantidad para evitar la mezcla rica. Porque la mezcla rica, y aquí está escrito, producirá hollín, humo negro. ¿Sí? En diésel, cuando vemos de repente estos vehículos, camionetas, estos camiones 3/4 en la carretera que están en el taco, y cuando aceleran, vemos de repente, nosotros vemos una cantidad de humo negro, pero después no tiran humo negro. Solamente fue cuando arrancó, o sea, me refiero cuando salió de la inercia. Estamos en taco, los motores están todos funcionando, los motores, pero cuando pegan la acelera a fondo. ¿Ah? Entonces, ese síntoma que usted va a observar en un motor diésel, ¿qué puede pensar? Que a lo mejor el caudalímetro está fallando, a lo mejor es de hilo caliente y está sucio, no está midiendo bien el caudal de aire, entonces hay que entrar a limpiarlo con un spray limpia contacto y se limpia el caudalímetro. O hay que escanearlo buscando qué le dice la unidad de control referente al caudalímetro. Pero es típico humo negro, caudalímetro defectuoso con problemas. Profe, ¿Sí?
No sé si lo habré notado antes, pero cambió el pedal del acelerador. Y si lo cambié, ¿No se cambió en la imagen? ¿Es otro ese o el mismo? ahí está. Es el único cambio. Ah, Porque anterior era con temperatura. Temperatura, pedal, no lo podíamos hacer nada. Eso era en ralentí. Después de ralentí, la tercera es plena carga. Y en plena carga yo puedo ajustar, ¿cierto?, el acelerador. Y si yo acelero a 100%, a fondo, llegamos a 100%. Lo cual puede generar humo negro. Entonces, a este mismo sistema le agregan un sensor de caudal de masa de aire para evitar ese problema, y yo voy a acelerar a 100%, mire, voy a acelerar a fondo me refiero, y llego a 90, no llegó a 100. Otra vez, a fondo, no llega a 100%, ¿por qué? Porque a través del caudalímetro, la unidad de control está midiendo la cantidad de aire, y si inyecta al 100%, se originaría humo negro. Y en la primera, profe, la número 1 de arriba, ¿Perdón? en el ítem ese. Ah, no, el mismo. Ya eso no, profe. Culpe. Súper, súper. Ya está. Sigamos con el caudalímetro, dice. El caudalímetro de masa de aire se encuentra ahora en el circuito. Presiona el acelerador completamente de nuevo. ¿Qué observas? Ustedes me dicen cuál de las cuatro seleccionamos. La 2. Exactly. Muy bien. Entonces hay un control del caudal. ¿Qué observas ahora? En cuanto el caudalímetro de masa de aire se encuentra en el circuito, la cantidad máxima de combustible inyectado es mayor o es menor. Menor. Exactly. ¿Cuál es la función entonces del caudalímetro de masa de aire en un sistema de inyección electrónica Common Rail? Medir la presión de aire después del turbocompresor, calcular el caudal de inyección correcto para cualquier cantidad de aire o evitar que el motor produzca hollín. 3. Muy bien, señor. Veamos ahora arranque y postcalentamiento. Tenemos ahora arriba a la izquierda la chapa, puedo yo mover, ¿cierto?, del contacto y del arranque, motor de arranque, va a mover a la cercha, cigüeñal, pistones, ¿cierto? Y a su vez, al mover el cigüeñal, se va a mover la bomba de alta presión. Entonces el pobre motor de arranque, en este motor diésel, va a tener que tener la fuerza suficiente para sacar de la inercia al motor de combustión interna, y además tiene que ser capaz de mover esta bomba. No es menor, ¿no? No es menor. Bien, tenemos el inyector y vemos aquí un tiempo. Entonces el inyector puede estar abierto desde 0 a 2 milisegundos, controlado por la unidad de control. Y por otro lado, la presión se puede ajustar de 0 hasta 1600 bar, la presión de inyección. Y esto lo hace la ECU. La ECU regula la presión y también regula el tiempo de inyección. Bien, ¿y cuál va a ser en este minuto la señal de entrada? La señal del sensor del CKB. Muy bien, arranca el motor, dice. ¿Sí? Es que la clase pasada no viene. Esa es la bomba de combustible. ¿Tiene polea? Sí. Ah, que va unido al cigüeñal. Sí. Ah, Esta bomba, igual que la bomba distribuidora, igual que la bomba rotativa, igual que la bomba lineal, todas las bombas en diésel son movidas por el mismo motor cigüeñal. Ah, ya, profe, vale. Gracias. No hay problema. Con la siguiente módulo, ahí va a quedar súper clarito, no se preocupe. Bien, entonces, aquí vamos a ver el tema del arranque y después vamos a ver el tema del postcalentamiento con la bujía incandescente. Vamos a arrancar el motor y vamos a responder esta pregunta que dice: ¿cuál es el caudal de inyección en el momento de la ignición? Doy contacto nada más, tranquilo, no inyectes, esa fue una preinyección quizás.
Vamos a arrancar el motor y ustedes me dicen cuánto es el caudal. Muy bien, ¿a cuánto llegó? 100. Muy bien, así es. En el arranque, entonces, que para nosotros arrancar el motor también es sinónimo de decir arranque en frío, ¿no? O sea, arrancamos el motor, si estaba el motor frío, comúnmente el motor siempre para el arranque se enriquece la mezcla en gasolina, en diésel. Y una forma es mantener el mayor tiempo posible abiertos los inyectores. Y en gasolina aprendíamos que también existe la forma que se llama inyección simultánea. Todos los inyectores inyectan al mismo tiempo sin importar en la carrera que se encuentre el motor. Vamos a repetirlo para que vean cuándo baja a 20%. Tiene que ver con el régimen, así que puede ser la segunda o puede ser la cuarta. Vamos a repetir. Vamos a tratar de... Ahí está. Detengo el motor. Entonces, fíjense, cuando doy arranque, parte al 100% con todo el tiempo, ¿cierto?, posible abierto el inyector. Pero luego baja 22%. Entonces, cuando baja, tiene relación con el régimen. Ahí va. La segunda. Muy bien, señor. Así es. Entonces, de acuerdo a un régimen, se supera las 600 RPM, ¡pum! Y ahí cae el caudal. ¿Para qué? Para no pasarnos del régimen ralenti. Observa la presión, dice, acá arriba, y el tiempo, acá abajo, de inyección durante el arranque. Y evalúa las siguientes afirmaciones. Dice, la presión sigue siendo la misma con el arranque del motor. Lo vuelvo a... Ahí está. Después dice, el tiempo de inyección se prolonga hasta el arranque del motor. La presión aumenta hasta el arranque del motor. Con el arranque del motor, el tiempo de inyección se reajusta a 1 milisegundo. Voy a volver a dar arranque y luego ustedes observen para ver si pueden responder estas 4 afirmaciones. 1, 2 y 3. 2, 400, 100, 1, 222. Muy bien, la presión sigue siendo la misma con el arranque del motor, ¿verdadero o falso? Falso. Segunda, el tiempo de inyección se prolonga hasta el arranque del motor. Verdadero. La presión aumenta hasta el arranque del motor. ¿Verdadero? Con el arranque del motor, el tiempo de inyección se reajusta a 1 milisegundo. Verdadero. ¿Verdadero? Excelente, muy bien. Observaron muy bien. Entonces, durante el arranque, cuando damos arranque en un sistema Common Drive, el tiempo de inyección se prolonga hasta que arranca el motor. Efectivamente, ¿cierto? La presión aumenta hasta el arranque del motor, efectivamente, hasta 400 y después bajo a 200. Y con el arranque del motor, el tiempo de inyección se ajusta a 1 milisegundo. Efectivamente, estaba en 2 y bajó a 1. Entonces, una vez que ya arrancó el motor, se reduce, ¿cierto?, la mezcla rica en el fondo. ¿Y por qué se prolongaría el tiempo de inyección, este tiempo, a 2, durante el arranque? ¿Será para que el combustible arda más gradualmente? ¿O porque el tiempo de inyección determina la cantidad de combustible? ¿O porque la bomba de alta presión, proporciona muy poca presión durante el arranque? ¿O porque el tiempo de inyección siempre aumenta cuando la cantidad de combustible está en su máximo? 1. No, veamos, ¿cuál otra puede ser?
3. Muy bien, señor. Muy bien. ¿Se acuerdan que al principio les contaba de que el motor de arranque tiene que tener el pobre mucha fuerza? Porque tiene que mover el cigüeñal y el cigüeñal a su vez mueve esta bomba. Entonces, no podemos lograr una alta presión con esta bomba con la fuerza del pobre motor de arranque. Entonces, ¿qué hacen para suplir eso? Entonces, lo que hacemos, aumentamos a 2 milisegundos el tiempo de inyección, pero uno con una presión de 400 bar nomás. Entonces, ¿por qué se prolongaría el tiempo de 1 a 2? Se prolonga porque la bomba de alta presión proporciona muy poca presión durante el arranque. ¿Se entendió? Sí. Súper. Vamos ahora al postcalentamiento. La gracia de un Common Rail es que, a diferencia de lo que estudiamos anteriormente, la bomba rotativa, la bomba lineal, es que los inyectores eran netamente mecánicos y hidráulicos. Hoy día, en Common Rail, los inyectores son controlados por la unidad de control electrónica. Entonces, esta unidad es capaz de generar lo que se llaman preinyecciones, inyecciones pequeñitas. Con estas preinyecciones se calienta la cámara de combustión. Entonces ya no tenemos que usar las bujías incandescentes antes del arranque, sino que ahora esta bujía incandescente se utiliza después del arranque. Por eso se llama postcalentamiento. ¿Bien? Al igual que cuando la estudiamos con los otros sistemas, tenemos aquí la bujía incandescente, que es una resistencia eléctrica, y que se controla mediante un relé. Y el relé es accionado por la unidad de control. La unidad de control activa o desactiva la bujía incandescente mediante el relé. ¿Por qué? Porque el relé soporta altas corrientes. Un transistor pequeñito dentro de la EQ no podría soportar la cantidad de amperes que usa esta bujía incandescente. Entonces usamos un relé. ¿Y qué es un relé? Un relé es un interruptor electromagnético. Si no se acuerda, tiene que estudiarlo. No puede usted ser mecánico o sistema electrónico si no sabe cómo trabaja un relé. ¿Ya? El relé es un interruptor electromagnético. Respondamos esta pregunta. ¿Por qué hay un relé entre la unidad de control del motor y las bujías incandescentes? ¿Para suministrar una alta intensidad de corriente a las bujías incandescentes? ¿O para poder conmutar la alta tensión a las bujías incandescentes? ¿O es una medida de seguridad? ¿O para que cada bujía incandescente se pueda conectar individualmente? Estoy entre la 2 y la 1, profe. Entre la 2 y la 1. La 1. Ya. ¿Por qué la 2 no puede ser? Por esto. Se fija cómo la 2 nos quieren confundir, ¿no? Para poder conmutar la alta tensión a las bujías incandescentes. Entonces aquí nos confunden porque las bujías que usan alta tensión son las bujías de gasolina, que necesitan una alta tensión para generar la chispa o arco voltaico. En cambio acá, nosotros tenemos una bujía incandescente que no genera chispa, sino que genera calor. Entonces, la intensidad de corriente es alta, ¿sí? ¿Me puedes sacar de una duda? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Las bujías no usan relé los de gasolina. No usan bobina de encendido. Ah, ya, eso no, profe. Súper. Entonces colocamos la primera, correctísimo, dice la unidad de control del motor no puede suministrar esta intensidad de corriente y solo enciende y apaga el relé. Muy bien. Relé de calentamiento sería este relé y esta sería nuestra bujía incandescente. Vamos a ajustar la temperatura del motor a menos 20 grados Celsius. Y vamos a arrancar el motor. ¿Cuánto tiempo dura el postcalentamiento de la bujía incandescente? Ustedes tienen que contar acá. Ojo, que va a cambiar de color. Ahí está gris, está apagada, fría. Se va a comenzar a calentar y el primer color que vamos a ver es el color rojo. Pero luego va a venir otro color, que es un color blanquizco.
Ese color blanquizco indica que la temperatura es mucho mayor. La de color rojo es una temperatura menor. ¿Sí? Muy bien. Ahí de arranque comenzó a contar. Ahí está el color rojo, rojo más intenso, naranja, blanco. Entonces ustedes cuentan y me dicen cuántos segundos estuvo esta bujía siendo encendida por la unidad de control, estando a temperatura de menos 20 grados Celsius. 5. Todavía está prendida. Ah. Cuando se apague, ahí parece que se apagó. 26. 26. No. 27. No. 28. Correcto. Entonces alrededor de 28 segundos estuvo encendida esta bujía incandescente después que dimos el arranque. Ahora nos pide que la modifiquemos a 20 grados Celsius. Modificamos a 20 grados Celsius temperatura del motor y damos arranque otra vez y vemos cuál es la diferencia que hay en tiempo de encendido de la bujía incandescente. Tiqui, tiqui, tiqui. Ya falta poquito, falta menos ya. ¿Cuánto? 18. Muy bien, señor. ¿Ve? Como bajó el tiempo a medida que se va, que el motor está más caliente, se utiliza menos bujía incandescente. Recordemos que la bujía incandescente es para calentar la cámara. Y eso es ¿por qué? Porque el diésel trabaja distinto a gasolina. Diésel se va a inflamar el combustible por la compresión del aire. En la compresión, al comprimir el aire, cuando usted comprime el aire se calienta. Eso lo vemos nosotros con la bicicleta, con el bombín, ¿no? Si usted, cuando le echa aire a la rueda de la bicicleta, se calienta el bombín. Y eso porque está presionando usted el aire. Aquí lo mismo, presionamos el aire y se calienta sobre 500, 600 grados. Pero para ayudar a la temperatura, o para ayudar a aumentar la temperatura, se usa este elemento que es la bujía incandescente. En cambio, en gasolina usamos el arco voltaico. ¿Por qué el color de la bujía incandescente es blanco en lugar de rojo? Dice que el color rojo indica que está más caliente que el color blanco. O porque la bujía incandescente no se calienta tanto. O porque la bujía incandescente es de otro material. O el color blanco indica que está más caliente que el color rojo. Cuarta. Muy bien, señor. Mire, el blanco indica que está más caliente que el rojo. La bujía incandescente del Common Rail alcanza una temperatura de 1000 a 1400 grados Celsius. ¡Oh! Muy bien. Listo con esto y vamos a ver este otro, que este es más cortito. Pero con esto ya ahí afianzamos el tema del Common Rail. Aquí está, para el compañero que preguntaba, ¿cierto, profe? ¿Cómo se mueve la...? Aquí está, ¿ve? Ahí tenemos nosotros el cigüeñal, tenemos la rueda del eje leva, debe ser. Claro. Y acá, la bomba de alta presión. Clic en la bomba de alta presión. ¡Pup! Ahí está, ¿ve? Entonces ahí está el eje leva, la rueda dentada de la eje leva. Acá abajo el cigüeñal, tensor y nuestra polea de la bomba. Filtros. Muy bien. ¿Cómo se activa la bomba? ¿Con motor eléctrico, a través de ruedas dentadas, a través de la correa de distribución o por la presión de aceite? ¿Quién responde? Tercera. Muy bien, señor. ¿En qué secuencia de cilindros se inyecta el combustible? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2 o 1, 4, 2, 3. 3. Muy bien, señor. ¿Qué significa Common Rail? ¿Un conducto común, conducto de alta presión, una bomba común o un inyector común? 2. La 1. Muy bien, señor, ¿cierto? Riel común.
riel, conducto, otros le llaman flauta común. Igual, acuérdense, igual que gasolina, una sola cañería y de ahí nacen 4 cañerías para cada inyector. ¿Cuántas revoluciones hace la bomba de alta presión por la revolución del cigüeñal? Esta es la bomba, este es el cigüeñal, este es más pequeño, este es más grande. Por lo tanto, cuando el pequeño da una vuelta, el grande ha dado menos de una vuelta, ¿cierto? 2, media, 4 o 1. Dos. Media. Tremenda diferencia. Estamos hablando de esta rueda dentada. Esta rueda dentada, si esta da una, la grande, ¿cuántas da? 2 o media. Media. Muy bien, señor. Excelente. Common Drive. Clic en el sistema CRD. ¿La de arriba o la de abajo? Antes que me respondan. Arriba tenemos la bomba rotativa o bomba distribuidora. Fíjense que una cañería sale desde la bomba hasta cada uno de los inyectores que son mecánicos. Se abren por presión. En cambio acá, de la bomba sale solo una cañería y llega a este riel común, Common Drive, igual que la gasolina. Y de aquí tenemos cañerías mucho más cortas que la de acá, obviamente, y llegan a cada uno de los inyectores, pero estos se abren a voluntad de la unidad de control. Ahí tiene un solenoide. En cambio, el sistema de bomba rotativa no tiene solenoide. ¿Cuál de los dos sería el Common Drive? ¿El de arriba o el de abajo para hacerle clic? Abajo. Muy bien. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el sistema de diésel convencional, o sea, el que está arriba. Son afirmaciones. Para cada inyector hay un conducto desde la bomba. ¿Verdadero o falso? Los inyectores se accionan por la presión del combustible. Verdadero. Cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Verdadero. ¿Seguro? ¿Tienen aquí válvula solenoide? Falso. Muy bien. El sistema tiene un conducto común. Falso. Excelente. Entonces esto de acá era para poder, ¿cierto?, establecer las características del sistema antiguo, que está acá arriba. Cada inyector tiene un conducto desde la bomba, ahí están los conductos desde la bomba, y los inyectores accionan por la presión del combustible, nada más que por presión. En cambio, el Common Drive, que está acá abajo, clic en el Common Riel. Ah, en el riel, ahí está el riel, ¿cierto? Ahí está el riel común. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el Common Drive. Son afirmaciones, cosas verdaderas. Hay varios conductos, dice, desde la bomba de alta presión hasta el conducto común. ¿Verdadero o falso? Falso. La segunda dice, el conducto común está sometido a una alta presión constante. Verdadera. Cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Verdadero. La bomba de alta presión acciona a su vez cada inyector. Falso. Muy bien, señores. Common Drive. El conducto común está sometido a una alta presión constante. Exacto, ahí está el riel común. Y cada inyector se acciona por una válvula solenoide controlada a su vez por la unidad de control. Excelente. Y aquí está lo que les comentaba, la preinyección que nos permite, ¿cierto?, calentar la cámara. Mira, ahí tenemos entrada de aire, válvula de admisión, a la izquierda, válvula de escape, a la derecha, nuestro inyector, ahí la entregada de combustible y el solenoide, pistón en el PMI. Y aquí yo voy a simular la compresión, ¿cierto?, la carrera. Observa la carrera de compresión y potencia moviendo el control deslizante. ¿Cómo se denomina la inyección corta inicial? Mira, vamos a comenzar a mover. Ahí se está cerrando la válvula de admisión. Está comenzando el pistón, ¿cierto?, a moverse hacia arriba, es decir, la carrera de compresión.
Y ahí está comprimiendo el aire, mira. ¿Qué pasó ahí? Pum, pum. Ahí vemos un cable, pasó color rojo, la EQ energizó en un lapso muy cortito de tiempo al inyector para tener una pequeña nube, ¿cierto? Un poquito de combustible para precalentar. Ahí está. Sigue en movimiento, y ahora viene la inyección. ¿Se fija? Cierto, mire, pequeño tiempo antes, porque todavía no llega al punto muerto superior, se produce la inyección. Ahí está, y comienza ahora a bajar. ¿Cómo se denomina la inyección corta inicial? ¿Post-inyección, inyección principal o preinyección? Preinyección. Muy bien, entonces ustedes de aquí en adelante van a comenzar a escuchar esto de las preinyecciones. Pueden haber 3 preinyecciones, 4 preinyecciones, 6 preinyecciones, depende de los fabricantes. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué la combustión del combustible de la inyección principal es más uniforme? Porque la combustión del combustible de la inyección principal es más uniforme porque se inyecta antes, por una vaporización más fina del combustible, por una post-inyección o porque el aire del cilindro ha sido precalentado. La última. Excelente, señor. Así es. Logramos, ¿cierto? Una inyección más uniforme, logramos menor ruido, más estabilidad del motor. Pregunta. ¿Cuál es el propósito de la preinyección? Disminución del ruido del motor. ¿Será verdad o será mentira eso? Verdadero. ¿Será para reducción de emisiones contaminantes? Verdadero. ¿Será para un mayor número de revoluciones del motor? Falso. ¿Menor consumo de combustible? Falso. Tenemos 3 de 4. ¿Cuál cambiamos? La última. Veamos si es la última. Muy bien. Entonces, concluyamos. Ya estamos terminando, chiquillos. ¿Cuál sería el propósito de la preinyección? Esa pequeña inyección que se origina mucho antes del punto muerto superior. Se logra disminuir el ruido del motor, se reduce las emisiones contaminantes y también tenemos menor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque logramos, ¿cierto?, aumentar la eficiencia de la cámara de combustión, el proceso de la explosión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿Qué les pareció el material? Bastante bueno, ¿no? Al menos yo lo encuentro muy bueno. Ninguna por mi parte, profe. Súper. Les voy a agregar entonces inmediatamente los módulos para que usted los vuelva a desarrollar las veces que quiera. Vamos a irnos para acá. Así lo colocamos aquí. Sección 742. Aquí está. Esto está ordenadito ya. EDC, EDC, EDC. Ya, entonces vamos a agregar condiciones de funcionamiento. Características ya, que sería este. Y condiciones de funcionamiento. A ver si lo tengo guardado aquí. No. Vamos a actualizar. No. Vamos a colocar aquí inicio del módulo. Colocamos actualizar. Y aquí colocamos hoy. Vámonos para atrás. Actualizamos. Y ahora actualizamos y debería aparecer. Ahí está. Súper. Entonces ahí estaría agregado, ¿cierto?, los dos módulos
que hemos revisado hoy día, ¿ya? Para que ustedes los vuelvan a repasar. Veamos si llega más gente para dejarlos registrados. Julio, no, están los mismos. Ya está. Chicos, terminamos entonces de grabar.